Calor en aire acondicionado en calzoncillo. Le mando un saludo a Santo. Sí, claro. Gracias, chiquilín. Por favor, un placer. Hasta luego. ¿Qué pasa con el dólar, Pancho? 925 en este momento el blue, 5 pesos menos que hace un rato y unos 15 más que el cierre de ayer. Bueno, vamos a seguir con el panorama internacional. Llega Inés Capdevila con un tema dificilísimo para comenzar. Inés, buen día, Nación. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Y empezamos a hablar de los rehenes. Con esta tremenda situación, cesó la tregua, quedan más de 100 rehenes. Contame todo, por favor. Exactamente, quedan 137 rehenes, Luis, en Gaza y muy pocas posibilidades de negociación, así como están planteadas hoy las cosas. ¿Qué sucede hoy? Desde hace unos 3 o 4 días, Israel, en realidad el sábado pasado, reinició los bombardeos, esta vez sobre el sur de Gaza, allí donde habían buscado refugio millones de gazatíes que vivían en el norte. Cada vez son más arrinconados al sur porque ya no tienen dónde ir. Los bombardeos en este momento se concentran en la segunda ciudad de Gaza, que es Han Yunis, que queda en el sur. Y en este contexto es muy difícil que se vuelva a la mesa de negociaciones para liberar lo que resta de los rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre. Un detalle, Luis, que se conoció ayer, que lo publicó el Times of Israel, un diario muy prestigioso de Israel, que muchos de los casi 100 rehenes que fueron liberados la semana pasada, a lo largo de la semana pasada, recibieron clonazepam, esta pastilla para calmarlos, momentos antes de ser liberados, de ser entregados al personal de la Cruz Roja que los recibió para luego trasladarlos a Israel. ¿Por qué? Básicamente porque jamás quería que los rehenes salieran de su cautiverio con una cara bastante más apacible de la que deben haber tenido durante esos casi 60 días de terror que vivieron, y más alegres y serenos. Entonces apelaron a los calmantes para dárselo. Por eso vimos muchas escenas, no sé si recuerdan, de los rehenes que cuando salían o abrazaban a los extremistas de Hamas, o les daban la mano, o les sonreían y decían gracias. Bueno, salimos de allí y nos vamos a ubicar en el Esquivo. ¿Se llama así? Esquivo. Contame de qué se trata. Mira, en la región más pacífica del mundo, que es América Latina, pese a todas sus crisis económicas y políticas, esto es lo más cercano que estamos de un enfrentamiento bélico. ¿En qué consiste, Luis? Hay una región en la Guyana, que es la región occidental, la que linda con Venezuela, que está en disputa desde hace casi 200 años, precisamente con Venezuela. En 1899 hubo un arbitraje que se la otorgó a Guyana, pero aún así sigue en disputa y está en los tribunales de La Haya. ¿Pero qué sucede? Hace 10 años en esa región del Esequibo, que es prácticamente la mitad de Guyana, encontraron petróleo y oro. Entonces, ¿qué sucede con los vecinos, que son esta Venezuela, que ha perdido prácticamente el 80% de su PBI en los últimos 10 años desde que asumió Nicolás Maduro? Bueno, entonces Maduro, ¿qué hizo? Agudizar el reclamo sobre el Esequibo, al punto de que el domingo pasado organizó un referéndum para preguntarles a los venezolanos si querían anexar el Esequibo y si querían hacer de esos 125.000 habitantes de Guyana que residen en el Esequibo, residentes venezolanos. Supuestamente los venezolanos, mayoritariamente, casi con un porcentaje mayor al 90%, dijeron que sí. Y a partir de ahí, anoche, el presidente Maduro dijo, este referéndum es vinculante, cosa que no había dicho antes, y tampoco se refirió a las enormes sospechas sobre el fraude que hubo en ese referéndum. Este referéndum es vinculante, por lo tanto, ordeno anexar el Esequibo, transformarlo en un Estado venezolano y, obviamente, expedir licencias para la explotación petrolera inmediatamente. No era una cuestión de soberanía ideológica, aquello que te voy a hacer la posibilidad de que explotes lo que yo quiero, esas riquezas que vos mencionabas. Exactamente. Y el tema es cómo sigue esto, Luis, porque la propia Guyana, que es un país muy pequeño, pero que en los últimos años, gracias a este descubrimiento de petróleo, creció a tasas gigantescas. Ese país está entre los 3 países que más crecieron en los últimos años. El año pasado, este año es 26% la tasa de crecimiento estimada. Ellos
apelan fundamentalmente a Estados Unidos, piden establecer bases militares a sus aliados de forma tal de defenderse de Venezuela. Venezuela obviamente que supera ampliamente el poder militar de Guyana, pero Guyana tiene sus aliados y hay un tercer país que está muy preocupado por esto, que es un país que linda con ambos, Brasil. El propio Lula, que es un socio bastante firme de Maduro, el lunes pasado dijo: no necesitamos una guerra más, no necesitamos más disparates diplomáticos en esta región. Bueno, vayamos a los próximos temas, Inés. El primero es dramático porque lo contamos hace algunas horas. Aparecieron los cuerpos de los sandinistas argentinos que estaban en la zona de la Aconcagua. Exactamente, los cuerpos de los 3 sandinistas, 2 sandinistas y su guía Ignacio Lucero, fueron divisados ayer desde un helicóptero llegando a la cumbre del Cerro Moralejo. Esos 3 cuerpos fueron divisados. Aparentemente no se sabe aún de qué murieron. Si fue el clima, si fue que cayeron en una grieta. No estaban atados, cosa que es raro, y se los vio muy separados. Hoy el Cuerpo de Rescate de Chile va a aprovechar una ventana de buen clima de unas 7 u 8 horas para tratar de rescatar los cuerpos y finalmente entender cómo los 3 montañistas murieron en el Cerro Moralejo. Bien. ¿A dónde queda este volcán que ha tenido nueva actividad, Inés? Seguimos con los accidentes de montañistas, Luis, exactamente. En uno de los países que más volcanes tiene, no es Islandia, del cual ya hablamos hace un par de semanas, es Indonesia, que queda en lo que se llama el Cinturón del Fuego, porque es, digamos, es una actividad geológica permanente la que hay en esa área del mundo. Hay más de 100 volcanes en el país. En que es el volcán Merapi en Sumatra, el domingo pasado el volcán estaba en actividad, es uno de los volcanes más activos de Indonesia, estaba en actividad y finalmente entró en erupción. Pero había alrededor de 70 montañistas en el volcán, en los senderos de trekking, y 13 de ellos murieron y se cree que hay otros 10 desaparecidos que también habrían fallecido. Bien, bueno, casi me sale una cosa paternal, es decir, cuídate, nena, porque vos sos de ir a hacer trekking por esos lugares insólitos, te voy a rogar que evites ese lugar, ¿puede ser? Sí, pero te diría que ahí en el caso de Indonesia, Luis, hubo mucha negligencia de las autoridades locales. Hace un par de semanas con un grupo de amigos fuimos a subir el Lanín y a unos kilómetros del Lanín está el volcán Villarrica, que es en Chile. Sí. Y que se lo veía desde la noche de Lanín, se veía en actividad el Villarrica. El Villarrica está completamente cerrado para los senderistas, para los montañistas. Es decir, que lo mismo podrían haber hecho las autoridades de Indonesia sabiendo que ese volcán estaba en actividad desde hacía ya unos meses. Bueno, cuídate, nena, es lo único que te voy a decir, como corresponde. Último tema, que para algunos va a ser una cuestión de escozor. A mí me parece un avance monumental por el medio ambiente. ¿Un avión eléctrico muy pronto? Es un mega avance de la tecnología y de la energía limpia, Luis, como lo decís. Exactamente, ya fue testeado este avión que lo vemos ahí, fabricado por una empresa norteamericana llamada Alia. Lo va a usar Air New Zealand. Pero ¿qué sucede con este avión? Funcionó muy bien, pero tiene muy poca autonomía de vuelo. Solo 480 kilómetros, cuando los grandes aviones, los Airbus o los Boeing, tienen miles y miles de kilómetros más. Y tiene muy poca autonomía de altura, 3.000 metros nada más, cuando un avión, un comercial, vuela a 10.000 metros habitualmente. Pero es la etapa de testeo, es el comienzo de un nuevo camino de la aviación comercial, que es una de las industrias que más contamina al planeta. Bien. Bueno, casi como con todos los que están en otro lugar distinto donde estamos nosotros, estamos en Chacarita, vos en Vicente López, llueve mucho detrás tuyo por lo que veo. Diluvia. Llegar a Vicente López fue un verdadero suplicio porque eran cortinas de agua. Bueno, a cuidarse con esto. Un placer, niña. Exactamente. Cuídense ustedes, Luis, que tengan un muy buen miércoles. Igualmente. Sigue lloviendo en la zona del Hotel Libertad.